Eneo 2021. Corporación Pro O'Higgins te invita a participar del encuentro empresarial de la región de O'Higgins. El miércoles 11 de agosto, a las 9 horas, conversaremos de trabajo y futuro, con la conferencia de Philip Wood, gerente general de Circular HR, Fundación Chile, y un panel integrado por Danilo Rojic, socio director People and Partners, Mileni Divarne, gerente de Personas Lipigas, y Daniel Laporte, gerente de Gestión y Personas, Cámara Chilena de la Construcción, con la moderación de Juan Manuel Astorga. Conéctate el miércoles 11 de agosto a las 9 horas, por la web de Pro O'Higgins o por Emol TV. Eneo 2021. Organiza Corporación Pro O'Higgins, con el patrocinio de... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, qué bueno que nos acompañen en este encuentro empresarial de O'Higgins, Eneo 2021, este espacio de conversación, de análisis de temas que son de mucha relevancia regional. Eneo 2021, organizado por la Corporación Pro O'Higgins y con el patrocinio de la SOFOFA. Queremos primero agradecer la confianza de nuestros auspiciadores que están con nosotros también en esta oportunidad: AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Mundo Pacífico, Minera Valle Central, INACAP, Casa Zúñiga, OTIC O'Higgins, Elecmetal, la Cámara Chilena de la Construcción, Metrogas, Lipigas, Olivos Riego y Ethon Pharmaceuticals. Por supuesto, queremos agradecerles a ustedes el interés, a todos quienes nos están acompañando, quienes están conectados por los distintos canales con este Eneo 2021. Hoy día estamos aquí en este segundo encuentro para hablar de un tema que es ciertamente de mucha relevancia: el trabajo y el futuro. En los tiempos que corren, especialmente relevante, no solo en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, en tiempos de incertidumbre, hablar de trabajo y hablar de futuro se vuelve capital. Y para partir nuestro encuentro de hoy, quiero saludar al vicepresidente de la Corporación Pro O'Higgins, Eugenio Espinosa, subgerente de Asuntos Corporativos en Minera Valle Central. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, Eugenio. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días a todos y todas. Para la Corporación Pro O'Higgins y su comunidad de empresas socias es un motivo de mucha satisfacción contar con el acompañamiento de las cientos de personas que a través de todas las plataformas hoy día siguen este encuentro empresarial de la región. En este segundo espacio de Eneo 2021 hablaremos de los desafíos que impone el mercado laboral del futuro, las nuevas realidades que debemos considerar en el desarrollo de nuestra empresa, como la transformación de la economía, la automatización, la conciliación familia-trabajo, la extensión de la vida útil, la movilidad y el desarrollo de talento, entre otras cosas. En nombre de la Corporación Pro O'Higgins queremos agradecer la confianza de SOFOFA, que todos los años nos da su patrocinio, y el compromiso de los auspiciadores y los medios de comunicación asociados que nos permiten abrir este espacio de diálogo y reflexión y de esa forma contribuir al progreso, desarrollo y crecimiento de nuestra región. Estamos muy contentos, queremos agradecer a los panelistas, a ti, Juan Manuel, por tu participación y desear que esta sea una jornada de mucho éxito. Bienvenido, bienvenida a este segundo encuentro de Eneo 2021. Muchísimas gracias, Eugenio, por tus palabras. Esperamos que esto efectivamente nos permita y nos ayude a entender un poquitito mejor estos tiempos que estamos viviendo y cómo además sacarles provecho, porque es bastante obvio que la pandemia aceleró un proceso que ya venía ahí tocándonos la puerta, ¿no? Un proceso que hemos vivido durante todo este tiempo de cuarentenas, de encierros, de tener que volvernos hacia nuestras propias casas, pero al mismo tiempo seguir trabajando, y que involucra, por supuesto, gestión de personas, cambio de espacios de trabajo, hay nuevas dinámicas de vinculación, también de entretención, de cómo usamos el tiempo libre, y nos tomó por sorpresa, pero también nos ha empezado a preparar quizás para el trabajo del futuro sin haberlo imaginado. Nadie pensó que realmente íbamos a enfrentar una situación como esta, pero ya que nos ha tocado y llevamos más de un año y medio, ciertamente que de aquí hay mucho aprendizaje. Y para conversar sobre esas transformaciones, los desafíos del trabajo, es que quiero saludar a Philip Wood, gerente general de Circular HR, Fundación Chile. Él es psicólogo, es magíster en recursos humanos del Instituto de Desarrollo de Ejecutivos y Empresas de Madrid, diplomado en la Universidad Alberto Hurtado y con especializaciones en recursos humanos en la University of Michigan y también la University of Miami. Muchísimas gracias, Philip Wood, por estar con nosotros. Bienvenido también a este Eneo 2021. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, ¿cierto?, por permitirme estar acá. Voy a tratar de, en la presentación, de hacer una
una perspectiva amplia respecto, ¿no es cierto?, de la gestión de los ambientes laborales en tiempo de pandemia. Y aprovecho, ¿no es cierto?, de hacer un sentido, ¿no es cierto?, reconocimiento, homenaje a las personas que han fallecido en la pandemia. Yo creo que es un duelo, entre ellos mi padre, por eso lo planteo. Así que para eso va esta presentación. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. La pregunta de la pandemia se ve, ¿no es cierto? Sí, perfectamente. Y ahí está la presentación. Bueno, como les decía, ¿no es cierto?, voy a presentar desde, ¿no es cierto?, una perspectiva amplia respecto de la gestión de los ambientes laborales, y para ello me voy a tomar de una investigación que venimos haciendo por ahí del año 2014 en Fundación Chile, que tiene que ver con el engagement y el agotamiento, ¿no es cierto?, en la empresa. Cada año nosotros hacemos una medición y este año, ¿no es cierto?, el año 2020, hicimos una medición importante a cerca de casi 26.000 personas, ¿no es cierto?, en 8 países, y para ello, ¿no es cierto?, aplicamos 3 instrumentos que tienen que ver con la UES, la Utrecht Work Engagement Scale, ¿no es cierto?, otro cuestionario que tiene que ver con los recursos y demandas del trabajo, y otro que tiene que ver con la escala de agotamiento. Entonces, lo que les quiero transmitir es que vamos a tratar de hacer una mirada, ¿no es cierto?, global respecto de lo que nosotros pudimos pesquisar con hechos, lo que está pasando, ¿no es cierto?, en las distintas organizaciones, en lo que tiene que ver con engagement y lo que tiene que ver con agotamiento. Y esto es interesante porque tenemos datos pre y post y durante la pandemia. Entonces, creo que es relevante que lo podamos, ¿no es cierto?, analizar. Entonces, como se puede ver, ¿no es cierto?, acá tenemos un gran problema. Las cifras son bastante alarmantes en tanto, ¿no es cierto?, engagement y total engagement. El engagement es un estado mental, físico, emocional, ¿no es cierto?, respecto de lo que la persona siente en su trabajo, y se caracteriza por tres estados, ¿ya? Vigor, absorción, ¿no es cierto?, y concentración. Cuando una persona está en total engagement, tiene estos 3 estados muy arriba. Lo que ha pasado durante, ¿no es cierto?, el 2020 y en la pandemia es que de 18% nos fuimos al 13% de total engagement. Esto tiene un impacto en la motivación, en la energía de los equipos, ¿no es cierto?, en el aislamiento. O sea, estamos hablando que estas cifras impactan en la productividad, impactan en la motivación de los equipos. Por lo tanto, acá tenemos, ¿no es cierto?, una cifra crítica que, ¿no es cierto?, tenemos que aprender a trabajar con ella si vamos a estar en teletrabajo. O sea, que hay un desafío de cómo, ¿no es cierto?, energizamos equipos en virtual. ¿Okay? Pero esto no es todo. Además, ¿no es cierto?, si nos vamos a las cifras de agotamiento, las personas, ¿no es cierto?, que están en total agotamiento, estamos hablando de personas con burnout, ¿no es cierto?, ya fundidas, con baja energía, con desmotivación, inmovilización en algunos casos, ¿no es cierto?, subieron de 18% a 32%. Y las personas en vía de agotamiento se mantuvieron en torno a los 17%. Pero, en rigor, subimos de un 35% de personas impactadas en años normales a un 50%, ¿no es cierto?, en personas que muestran agotamiento o vías de agotamiento. Entonces, si sumamos la baja de energía más el agotamiento, ¿no es cierto?, la pandemia nos ha impactado enormemente. Entonces, acá tenemos, por un lado, un desafío importante respecto a la salud mental, o sea, cómo evitamos que las personas se fundan, ¿no es cierto?, se agoten a este nivel, qué recursos le estamos dando desde las organizaciones, cómo yo energizo mis equipos. O sea, ¿qué nos dicen las cifras? Estamos pasando, ¿no es cierto?, por un momento súper crítico a nivel de organizaciones. Como yo les decía, ¿no es cierto?,
medimos alrededor de 60 empresas, 26.000 personas en 8 países. Este no es un fenómeno que esté pasando solamente aquí en Chile, sino que es un fenómeno generalizado respecto de lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, la pregunta acá que uno debería hacerse es, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Entonces, vamos un poquito a la teoría. Nosotros trabajamos hace ya bastantes años con Arnold Baker, que es la persona que, ¿no es cierto?, propuso este modelo de engagement. Y nosotros tenemos un polo que va de agradable a desagradable y activación, baja activación y alta activación. Lo que está pasando, ¿no es cierto?, que nosotros quedamos activados, pero con una sensación desagradable en el trabajo, y lo que ha hecho es que, ¿no es cierto?, hemos caído en una baja activación y nos estamos yendo al cuadrante del agotamiento. O sea, acá tenemos, ¿no es cierto?, un desafío de cómo generamos un trabajo inspirador, un trabajo con propósito, ¿no es cierto?, en los colaboradores a distancia. ¿Para qué? Para poder salir de este cuadrante, ¿no es cierto?, de burnout. Es preocupante, de verdad que es preocupante. Ahora, se han visto brotes verdes, yo creo que las empresas han tomado, ¿no es cierto?, ciertas medidas. Estamos hablando de salud mental en las organizaciones, ¿no es cierto?, se están haciendo harta intervención. Eso, ¿no es cierto?, es súper importante a la hora de salir de esto. Algunas transformaciones. ¿Qué más encontramos en este estudio? Encontramos, ¿no es cierto?, que solo el 24% de los hogares tiene una oficina. O sea, estamos hablando que trabajamos en teletrabajo, me voy para la casa, pero me encuentro con que solamente el 24% de los hogares tiene una sala de estudio o una oficina, y que no siempre es exclusiva, que, ¿no es cierto?, es compartida. Por lo tanto, aquí hay que reflexionar cuáles son las reglas, cómo vamos a hacer este trabajo híbrido remoto. ¿Ok? Porque decimos, nos vamos para la casa, pero en la casa están los niños, en la casa está la pareja, en la casa están otros habitantes, y no necesariamente tenemos diseñados los hogares para esto. Entonces tenemos un tema de layout súper importante. No es llegar y decir, me voy para la casa a trabajar. O sea, esto requiere, ¿no es cierto?, una adaptación importante. Y creo que, ¿no es cierto?, en todas las conversaciones que uno tiene, siempre sale, sí, pero siempre salen algunos chascarros, ¿no es cierto?, se muestran en YouTube, ¿no es cierto?, que pasan personas por detrás de la cámara, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos los hogares preparados. Entonces, acá tenemos un primer desafío. ¿Cómo, ¿no es cierto?, nos apeamos, o cómo, ¿no es cierto?, logramos espacios físicos, ¿no es cierto?, amigables y que sean, ¿no es cierto?, trabajables. Este es un desafío importante. No tengo la respuesta, solamente tengo el dato. ¿Ok? Un segundo desafío también que encontramos es que hay algunas, ¿no es cierto?, organizaciones que están retomando, ¿no es cierto?, esta nueva normalidad, el trabajo híbrido llegó para quedarse, ¿no es cierto?, es como la frase que uno escucha bastante. Pero el tema es cómo nos adaptamos a estos nuevos protocolos, los aforos, ¿no es cierto?, las reglas súper rígidas, que está bien porque estamos en pandemia, pero eso requiere una segunda adaptación. O sea, salimos del teletrabajo de la casa, nos vamos, ¿no es cierto?, retomamos a la oficina, pero no retomamos a las oficinas como nosotros, o los ambientes de trabajo como nosotros los conocíamos. Los retomamos con, ¿no es cierto?, un desafío por volver a adaptarse a protocolos, mascarillas, filtros, ¿no es cierto?, para purificar el aire, que está bien, ¿no es cierto?, algunas aplicaciones para poder entrar, cuestionarios, etcétera. Por lo tanto, no es que uno vuelva al trabajo tal como lo conocíamos, volvemos a un trabajo con protocolos bastante más rígidos. Y eso también, ¿no es cierto?, dificulta la adaptación de las personas a los ambientes de trabajo. Entonces tenemos un segundo desafío. ¿Cómo vamos a hacer esta vuelta? ¿Cómo vamos a retomar esta nueva normalidad que no va a ser igual a la, ¿no es cierto?, que conocíamos cuando estábamos trabajando hace 2 o 3 años atrás? Entonces tenemos un segundo desafío. Y el tercer desafío, y aquí es súper importante, es cómo contenemos el riesgo de agotamiento, ¿no es cierto?, de nuestros colaboradores. O sea, un 50% de burnout
y de agotamiento es muy alto. Aquí se requiere, ¿no es cierto?, trabajar con la salud mental de los colaboradores. Yo creo que las organizaciones, ¿no es cierto?, y creo que lo están haciendo, pero se debería, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, consciente y sistemático respecto de cómo contener este riesgo, porque es muy alto. Esto va a impactar en la licencia médica, ¿no es cierto?, va a impactar en el ausentismo, va a impactar en la productividad. Por lo tanto, acá esto no puede estar en segundo plano. Yo creo que lo que encontramos es súper preocupante. ¿Ok? Entonces, para mí, estos son como las 3 transformaciones urgentes. ¿Qué hacemos con los espacios físicos? ¿Cómo nos adaptamos a esta vuelta, ¿no es cierto?, bastante más rígida en tanto protocolos? Y cómo contenemos, ¿no es cierto?, el agotamiento de la gente. Ahora, hicimos un doble clic interesante en esta encuesta y, ¿no es cierto?, vimos si habían diferencias de género o no. Y lo que encontramos es que efectivamente el género femenino mostraba, ¿no es cierto?, menor engagement y mayor agotamiento que el masculino. Y con todas con diferencias estadísticamente significativas. Entonces dijimos, bueno, aquí hay algo interesante. O sea, si vemos, ¿no es cierto?, este es total agotamiento y esto es vías de agotamiento, ¿no es cierto?, el género femenino tiene casi, ¿no es cierto?, un 55%. O sea, y el masculino bastante menos. Por lo tanto, aquí la pandemia, ¿no es cierto?, le ha impactado más al género femenino que está en su casa que al masculino. Entonces la hipótesis que tendríamos, bueno, pero es que están los niños, hay que hacerse cargo de los niños, y cruzamos, ¿no es cierto?, si había niños en el hogar. Y al parecer, ¿no es cierto?, no hay diferencias significativas respecto si los niños, ¿no es cierto?, en el hogar muestran o no en términos de agotamiento. O sea, si hay o no hay diferencias significativas ni en el engagement ni en el agotamiento. Pero cuando cruzamos los dos, nos podemos dar cuenta de que efectivamente, ¿no es cierto?, el género femenino muestra menor engagement y mayor agotamiento cuando hay niños en el hogar. Entonces acá el llamado es, efectivamente, aquí hay un doble rol, como dice la lista 21, tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, el género femenino está resintiendo más, ¿no es cierto?, el teletrabajo y el impacto de esta pandemia. Por lo tanto, las acciones, ¿no es cierto?, de salud mental o las acciones de apoyo deberían ser diferenciadas, porque no nos está afectando igual. Entonces, acá también los datos nos dicen las estrategias deberían ser individualizadas y diferenciadas, ¿no es cierto?, por género, por tipo de industria, por etcétera, etcétera, etcétera. Quería mostrar estos datos, ¿no es cierto?, para que vean que hay ciertos doble clic interesantes. Entonces, yo conversando con Arnold Bakker el año pasado respecto de por qué esta pandemia, o sea, cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, veíamos, este es el modelo normal, ¿no es cierto?, del modelo estándar, ¿no?, donde el desempeño, ¿no es cierto?, el desempeño impacta el engagement y el agotamiento. A mayor engagement, mejor desempeño, a mayor agotamiento, ¿no es cierto?, desempeño más bajo. Y esto ¿no es cierto?, es un equilibrio entre los recursos que me da la organización para yo hacer mi trabajo, como colaboración, autonomía, retroalimentación, etcétera, y los recursos personales que yo pueda tener, que son autoeficacia u optimismo, y, ¿no es cierto?, el trabajo me pide ciertas demandas, me da ciertas demandas. Por lo tanto, a mayor recurso y menor demanda, ¿no es cierto?, mayor engagement, a mayor demanda y menores recursos, mayor agotamiento. ¿Qué encontramos con Arnold? Que había un círculo virtuoso. Las personas que tenían mayor engagement y tenían mejor desempeño generaban un círculo virtuoso que tenían que ver con, ¿no es cierto?, la individualización del trabajo. Se permitían hacer lo que se llama job crafting, o sea, estamos hablando que yo puedo modificar aspectos de mi trabajo, puedo tener mayor autonomía y puedo tomar decisiones respecto de mi trabajo. ¿Ok? Y eso generaba, ¿no es cierto?, mayores recursos, mayores engagement, por ende, menores, ¿no es cierto?, índices de agotamiento. Es decir,
¿no es cierto? Acá tenemos un gran desafío. ¿Cómo podemos individualizar el trabajo? ¿Cómo volvemos, ¿no es cierto?, sobre las personas, sobre sus intereses, sobre sus necesidades? Por otra parte, ¿no es cierto?, hay un círculo, ¿no es cierto?, vicioso, o hay una espiral de caída. Cuando, ¿no es cierto?, las demandas son muy altas y los recursos son muy bajos, se producen ciertas conductas dañinas. O sea, si yo llego a caer en el círculo, ¿no es cierto?, de la depresión, es muy difícil que salga. Empiezo, ¿no es cierto?, a generar desempeños decrecientes, y estos desempeños decrecientes me retroalimentan, ¿no es cierto?, y voy cada vez agotándome más y empeorando mi desempeño. Entonces, eso encontramos también, ¿no es cierto?, en esta investigación. O sea, pudimos completar y enriquecer este modelo en tanto, ¿no es cierto?, job crafting, individualización del trabajo. Entonces, el desafío acá es cómo, ¿no es cierto?, flexibilizamos ciertos protocolos, cómo flexibilizamos, ¿no es cierto?, ciertas rutinas de trabajo con el fin, ¿no es cierto?, de que las personas se sientan más libres, se sientan más escuchadas, se sientan, ¿no es cierto?, más acogidas por la organización, con más recursos. Entonces, yo creo que es un desafío súper importante. Bueno, ante todo este escenario, ¿no es cierto?, que no se ve muy halagüeño, encontramos algunas buenas noticias. ¿Cuáles son? Medimos el primer semestre con el segundo semestre. Y encontramos que efectivamente el engagement va subiendo en el segundo semestre y el agotamiento va bajando el segundo semestre. O sea, se está produciendo, ¿no es cierto?, un fenómeno de adaptación a la nueva realidad. O sea, el ser humano se empieza a adaptar y ya empieza a tomar ciertas rutinas, ¿no es cierto?, que va a amortiguar lo que yo, ¿no es cierto?, les mostré antes en esta investigación. Entonces, pero que esto, ¿no es cierto?, mejore y que las personas empiecen, ¿no es cierto?, a desarrollar ciertos recursos para adaptarse y empiecen a manejar las demandas. Esto es una buena noticia, pero también es un desafío. O sea, ¿cómo, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a facilitar para que las personas, digamos, logren este estado que requerimos, digamos, en tanto, ¿no es cierto?, salud mental y en tanto productividad? Por eso, ¿cómo vamos a gestionar el ambiente laboral para generar nuevas estrategias de, ¿no es cierto?, adaptación rápida? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos acelerar este proceso? Entonces, para ir ya cerrando, algunas piezas clave, ¿no es cierto?, que encontramos para el trabajo del futuro, que así se llama esta charla. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo, ¿no es cierto?, que las empresas deben tener una nueva aproximación frente al trabajo remoto e híbrido. Aquí hay que, ¿no es cierto?, ver cuáles son las facilidades que les podemos dar a los colaboradores. En la estandarización, ¿no es cierto?, creo que ya con esta nueva realidad no va. Yo creo que vamos a tender no a estandarizar, sino a individualizar. Y esa individualización, ¿no es cierto?, como yo les mostraba, tiene que ver con el job crafting. Y ese job crafting genera mayor engagement y genera menor agotamiento, por ende mayor productividad. Entonces, ¿cómo flexibilizamos? Yo sé que aquí hay un tema de derecho laboral, hay normas, hay leyes, pero acá hay un desafío, y un desafío importante. Cómo le ponemos carita, ¿no es cierto?, a las personas y cómo generamos organizaciones más flexibles, ¿no es cierto?, y más centradas en las personas y en sus necesidades. No todos, ¿no es cierto?, trabajamos igual. Aquí hay un desafío, y esto creo que lo aceleró la pandemia. Cómo, ¿no es cierto?, flexibilizamos, individualizamos el trabajo. Un segundo tema que tiene que ver alineado con el anterior, es lo que yo les decía. O sea, cómo utilizamos este método de job crafting, de artesanía en el trabajo, ¿no es cierto?, para optimizar el trabajo de las personas. Entonces, la experiencia individual es una experiencia individual. Por lo tanto, ¿cómo, ¿no es cierto?, como organización nosotros generamos que las personas tengan experiencia única en su trabajo? Por un lado, flexibilizamos, por otro lado, individualizamos. Y luego, ¿no es cierto?, generamos capacidades o culturas que tengan que ver con la recuperación y administración de la energía. Por ejemplo, hablaba con Arnold Bakker, sabía
venía de Europa, ¿no es cierto?, y se bajó del avión y se puso a trotar. ¿Por qué? Porque cambiar el chip no necesariamente tiene que ver con seguir trabajando el trabajo físico, es cambiar lo que estoy haciendo, es cambiar el set, o sea, qué actividad tomo para que me distraiga. Eso hace que, ¿no es cierto?, recuperemos la energía. O sea, cómo salgo de lo que estoy haciendo, hago otra tarea y esa otra tarea hace, ¿no es cierto?, que yo pueda recuperar la energía. Entonces aquí, ¿no es cierto?, cómo las organizaciones generan estrategias en sus trabajadores para recuperar energía. Una pausa activa, ¿no es cierto?, una gimnasia en el trabajo, o lo que las personas sientan o quieran respecto, porque ellas saben cómo recuperar su energía. Y finalmente, y un desafío súper importante, tiene que ver con esta nueva generación de líder. El rol del líder, no voy a profundizar mucho acá, pero el rol del líder cambió. ¿Cómo vamos a manejar estos equipos remotos o híbridos, ¿no es cierto? ¿Cómo me voy a coordinar? ¿Cómo voy a hacer trabajo en equipo vía teletrabajo? ¿Cómo voy a controlar? ¿Cómo hago esta jerarquía? Paso de un líder presencial a un líder virtual con ciertos desafíos. Entonces, acá tenemos un tema grande. Cambió la manera en que vamos a liderar nuestros equipos de trabajo. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el cuarto desafío. Por eso, en términos globales, yo veo que vamos a tener que retornar sobre las personas y sus motivaciones y sus intereses. El trabajo debe ser más individualizado, según, ¿no es cierto?, interés propio. Y este trabajo a distancia genera y tiene desafíos respecto de los liderazgos. Eso es mi presentación, un poco quería plantearlo como visión, digamos, amplia y proyectiva respecto de esto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Philip. Tremenda presentación, además, que creo que es bastante útil para poder dimensionar un poquitito mejor, además con cifra y con datos, el momento que estamos viviendo. Creo que nos va a ayudar muchísimo, además, a la conversación que vamos a tener en un momento más. Así que queremos agradecerte por tu exposición y participación también en este Eneo 2021. Ustedes, además, nos pueden enviar sus consultas, tienen alguna duda, nosotros las estamos recogiendo ahí en línea a través de nuestro correo eneo@pro-o'higgins.cl, eneo@pro-o'higgins.cl. Para entrar ya en este panel de conversación, vamos a presentar a nuestros invitados y en ese mismo orden van a disponer de 10 minutos para hablar cómo desde su propio sector han visto y han enfrentado los desafíos que hoy día representa el mundo del trabajo desde la perspectiva de lo que estamos viviendo. Saludo a Danilo Rojic, socio y director de People and Partners, a Milene Iribarne, gerente de personas de Lipigas, y Daniel Laporte, gerente de gestión y personas de la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a escuchar a nuestro primer invitado, Danilo Rojic, fundador, socio, director y consultor senior de People and Partners, cuenta con mucha experiencia como ejecutivo de recursos humanos en Televisión Nacional, en Cristalerías Chile, Banco Santander, además académico, consultor en outplacement y emprendimiento para ejecutivos. Así es que comenzamos primero con la presentación de Danilo. Bienvenido también a este Eneo, Danilo. Juan Manuel, muchas gracias. Saludo a todos los que están presentes por las distintas plataformas y agradecer a la Corporación ProHiggins, ¿cierto?, por invitarme a participar en este Eneo para hablar de este tema tan candente que yo creo que a todos nos genera, que es justamente el tema de trabajo y futuro. Voy a subir la presentación. Una de las preguntas más típicas que se ha visto todo este año es ¿se ve, no se ve? Efectivamente se ve, ¿cierto? Se ve. Ya, bien, brillante, extraordinario. Ok, bueno, desde nuestra experiencia, ¿cierto?, de trabajar con múltiples empresas,
Me gustaría compartir un poco la mirada. Philip hizo una mirada súper dentro de las empresas y qué es lo que está pasando en el engagement y todas las implicancias que eso tiene en los espacios de trabajo y también en el tema del liderazgo. Así que nos vamos a topar en bastantes temas y yo quería tomarlo esto un poquito más global, tratando de hablar como en tres tópicos. Uno, por un lado, la sociedad, que obviamente influye, por otro lado las empresas y por otro lado lo que es el tema de los liderazgos. Así que ahora a ajustarme a mis tiempos. Yo creo que hay nuevas variables de la sociedad. Definitivamente el mundo cambió y por ende el futuro va a cambiar. Tenemos una sociedad que está incorporando una serie de exigencias, ¿cierto?, a las empresas, a las organizaciones que hasta hace 20 años probablemente no las incorporaba. Algunas de estas es cuidado y responsabilidad por el medio ambiente, el tema del cambio climático, lo vimos ayer en toda la prensa, ¿cierto?, el informe que habló de la ONU, ¿cierto?, del cambio climático es dramático y terrible y de alguna manera esa problemática viene, llamémosla, de la sociedad a los países y de la sociedad, de alguna manera, a las empresas, no al revés, no es que salen de las empresas ni de los gobiernos todos estos temas. El tema de la transparencia también, hemos conocido casos permanentes en Chile y en distintas partes del mundo que hoy día exigimos y la sociedad como tal exige un actuar de la sociedad, ¿cierto?, y de la organización y de sus líderes mucho más transparente. Hay unas nuevas generaciones que no hay que desconocer, hay una nueva generación que viene con otro sistema valórico, con otro sistema de relaciones, con otra forma de vincularse. Y por ende, de alguna manera el mundo está yendo a buscar mejores equilibrios. Yo creo que durante 20, 30 años había sobre todo en el funcionamiento de la empresa, muy hacia resultados económicos, hacia crecer, expandirse, y hoy día hay una búsqueda de equilibrio, no solamente desde la sociedad, sino también de unas nuevas generaciones. Y esto obviamente implica que las empresas tienen y deben tener un nuevo rol. El rol de las empresas, como era hasta hace 5 o 10 años atrás, definitivamente cambió. Y esto lo vemos nosotros el día a día y lo hemos visto en los últimos 2 años. Yo creo que todos hoy día hemos estado hablando de esta palabra que no es una palabra, ¿cierto?, pero es la representación de lo que estamos viviendo, que esto ya lleva más de 5 años, ¿cierto? El famoso VUCA, y que lo hemos visto con toda fuerza, ¿cierto? Hemos estado en ambientes volátiles, de mucha incertidumbre, de mucha complejidad y de mucha ambigüedad. Y estos ambientes VUCA, lamentablemente, no son transitorios. Yo creo que los ambientes VUCA se van a mantener en el tiempo. Y todo este cambio en la sociedad, ¿cómo le ha pegado? Como yo veo que le ha pegado a las empresas. Las empresas básicamente hoy día tienen que ir a un concepto de modelo de negocios. Ya la forma como se trabajaba anteriormente obviamente tiene que cambiar. Y acá entonces las conclusiones que yo creo que son más críticas son, por un lado, que hay una nueva cultura organizacional para conseguir los nuevos objetivos. Todas las empresas están en ese desafío, no saben cuál es, ¿cierto? Y además se le agrega esta nueva complejidad de los ambientes laborales, de los espacios, de la pandemia, pero las empresas definitivamente el esquema, la forma como ellos trabajaban, obviamente tiene que cambiar, producto de que hay este nuevo modelo de negocio. Y este nuevo modelo de negocio básicamente es hacer las cosas de alguna manera distinta. Probablemente las empresas no tienen que crear nuevas necesidades, pero sí hacer algo en forma distinta. Eso obviamente impacta que haya un nuevo perfil de gerente. La forma como preparar gerentes y la forma como generar líderes en las organizaciones ha cambiado. Algo vamos a ver a futuro. Definitivamente hay un enfoque a nuevos resultados. No solo es económico, sino que hoy día hace mucho tiempo que estamos viendo que las organizaciones tienen una serie de resultados más vinculados con la sociedad. Temas de clima, recién veíamos, ¿cierto?, todo el informe de engagement que se están haciendo, best place to work, temas de mejor lugar para trabajar las mujeres, temas de diversidad, temas de cuidado del medio ambiente, de huella de carbono, etcétera. Las empresas ya no solamente tienen KPI económicos, sino que tienen KPI de la sociedad, y quien no se meta en ese vínculo, obviamente va perdiendo. Hay una búsqueda de sentido y propósito.
definitivamente, que antes no existía. Antes básicamente las empresas buscaban de alguna manera producir algo, generar ciertos retornos, pero ese sentido propósito no se buscaba y hoy día sí es como una exigencia. Hoy día vemos que todas las generaciones nuevas antes de entrar a una empresa probablemente preguntan, oye, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de esta empresa? Y a partir de ahí toman una decisión. Se cambió. Antes yo iba a buscar personas y hoy día las personas buscan a la empresa. Tiene que haber un cuidado real y genuino por las personas, no solamente del discurso. Hoy día la transparencia te exija. Hay un foco en los clientes, en la experiencia, todo el tema de la digitalización, la inteligencia artificial, la robotización, y hay nuevas formas de trabajo en espacio y localización. Recién lo comentaba Philips, de que definitivamente tenemos que mutar a nuevas formas de trabajo. Las formas de trabajo que teníamos antes ya no son válidas. Los espacios como los teníamos contemplados ya no son válidos. Ya estaban cambiando. Acuérdense que ya hace 3 años atrás muchas empresas estaban optando por funcionar en modelos de cowork, ¿cierto? Con espacios más compartidos, y eso obviamente va a implicar un cambio bastante grande y sobre todo hoy día esta cosa de la localización. Esto hace 2 años atrás no lo podríamos estar haciendo. ¿Ok? Porque probablemente todos los asistentes deberían haber estado en Rancagua, ¿cierto? En este Eneo, y no absolutamente en línea, y debemos tener gente de Tarica, literalmente hasta Punta Arenas, conectado y participando activamente. Y por ende las organizaciones pasaron a tener que ser organizaciones más duales, y se vio la semana pasada también en cómo afecta, ¿cierto?, el clima, el medio ambiente al desarrollo de la organización. Entonces, cuando hablamos de una organización dual, básicamente es que tenemos que pasar de este modelo de explotación que se hizo durante muchos años. Vámonos a cualquier empresa, vamos a una empresa minera, una empresa forestal, a una empresa, no sé, que hace bebida, cerveza. ¿Cuál es el modelo? El modelo más, suena dura la palabra explotación, ¿cierto?, pero es un conocido, es conocido, es predecible el objetivo de la organización, hay presupuesto, hay estructura, hay planes, y yo saco, ¿cierto?, materia prima de alguna forma, la transformo y genero. Hoy día no, hoy día nos vamos a un modelo más de exploración. ¿Por qué? Porque hay un desconocido emergente. No sabemos cómo va a responder la sociedad, no sabemos cómo van a ser las demandas de las nuevas personas. Entonces hoy día el desafío de las empresas ya no es solamente actuar desde lo que ya se sabía, sino que entrar en este nuevo modelo de descubrir, de experimentar, de estar midiendo flexibilidad, y aquí salen todo lo que son las metodologías ágiles, las metodologías Scrum, ¿cierto? Lo que busca que la empresa ya no solamente tiene que gestionar, tiene que permanentemente estar explorando nuevas ideas, nuevas cosas. Y esto entonces exige, dado estos nuevos cambios, que los líderes sean distintos. ¿Y los líderes cómo tienen que ser distintos? Los líderes hoy día tienen que aprender a funcionar en equipos autodirigidos, interfuncionales y multiculturales. Lo estábamos viendo. Hoy día no toda la gente va a estar físicamente, por lo cual yo tengo que estar dirigiendo a las personas en forma virtual. Hay una flexibilidad horaria y de jornada, y las personas y los líderes tienen que entender y tienen que batallar por eso con los desafíos del engagement que hablamos. Hay que buscar este equilibrio vía personal y laboral, que es súper crítico y todavía no hay una receta, y Philip lo puedo decir claramente. El tema de la localización. Este tema de la desconexión digital no se ha hablado, pero yo creo que es una de las razones súper importantes de por qué aumenta un poco los niveles de estrés, ¿cierto? Y ha aumentado los problemas de salud mental, básicamente porque la desconexión digital no se está dando. Las personas siguen con sus computadores abiertos, ya sea porque le llega información de su jefe o por distintas razones, pero tienen la oficina en la casa. Ser empresa de líderes con propósito, trabajo en proyectos simultáneos y hay que aprender a tener un doble, un triple reporte. Hay un nuevo liderazgo y lo llamamos Unilíder, que es hay que aprender a gestionar tu rol de la estrategia organizacional con foco y flexibilidad, manejo de habilidades digitales. Un líder tiene que saber manejar las habilidades, las herramientas digitales. Si no la sabe, tiene que aprenderla, porque tiene todo un grupo de gente que probablemente es mucho más experto. Generar una comunicación efectiva, transparente, consistente y frecuente.
y velar por los balances socioemocional del equipo y el equilibrio del teletrabajo y la vida personal, dando respuesta a lo que algo planteaba Philip, que es uno de los desafíos, y fomentar la relación en el equipo, autogestionarse. Y para ir terminando, cómo esto ha afectado a las personas en el futuro también. Hay un concepto de empleabilidad que ha cambiado dramáticamente. En el pasado el trabajo era de por vida, las personas entraban a una empresa para trabajar toda la vida. ¿Por qué? Porque las empresas eran estables, había seguridad, estabilidad, el aprendizaje se daba dentro de las empresas y las personas podían llegar a tener 1 a 3 empleos en toda su vida. Hoy en día no hay empresas estables, por ende no hay seguridad y las personas están rotando y están teniendo 5 a 7 empleos. ¿El futuro qué es? Que yo mismo me tengo que gestionar mi carrera. Yo tengo que generar mi propio proceso de autoaprendizaje en la empresa. Yo tengo que desarrollar mi marca profesional personal y yo voy a funcionar en la medida que tenga mi oferta de valor, mis diferenciadores. ¿Y qué es lo que se espera? Se espera que a futuro, ¿cierto?, una persona a los 50 años tenga entre 10 a 12 empleos distintos, empleadores distintos. ¿Por qué? Porque antes se contrataba básicamente por los conocimientos, por la experiencia, para cumplir una función, una responsabilidad, para hacer la pega, como se dice generalmente en Chile. Hoy día, ¿cómo ha cambiado esto? Ya hay que estar súper consciente y las empresas lo tienen, y uno, como persona de cara al futuro, tiene que entender de que para futuro, a ti te van a contratar por tus aportes, porque vas a solucionar problemas, por desafíos o dolores, por tus diferenciadores, no por tus igualadores. En otras palabras, por tu oferta de valor, por tu marca profesional. Eso hay que tenerlo súper claro. Yo vuelvo al pasado solamente para informar o para comentar lo que aprendí o lo que hice, pero yo busco desde el futuro, no desde el pasado. Eso ha cambiado. Y con esto termino. Voy a pasar un minuto. Habilidades del siglo XXI que tienen que tener no solamente los líderes, sino que las personas para gestionar sus carreras. Autoconocimiento, learnability, la única capacidad que no se pierde nunca es la capacidad de aprender. Comunicación, ya lo hablamos. Adaptabilidad y flexibilidad a nuevos ambientes laborales, ambientes VUCA. Creatividad e innovación, quien no está innovando, quien no está cuestionándose las cosas no puede avanzar. Pensamiento crítico, pensamiento sistémico, inteligencia social, perseverancia y finalmente buscar una pasión y un sentido y un propósito. Ahí está. Casi un minuto me pasé. Eso era. Gracias. Está muy bien, pero de todas maneras vamos a tener tiempo de poder conversarlo en un momento más. Muchas gracias, Danilo. Queremos agradecerte a ti tu intervención. Vamos a sumar a este panel ahora a Milene Iribarne, gerente de personas del IPIGAS. Ella es psicóloga de profesión, es además miembro del Comité de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio de Santiago y del Comité de Trabajo y Futuro de Acción Empresas. Milene, muchas gracias también por estar esta mañana en ANEO. Bienvenida, buenos días. Tienes silenciado tu micrófono, Milene, tienes que activar tu micrófono. Pero no te preocupes que... Es un detalle. Es un detalle, como se ve la presentación o no, tenéis silenciado el micrófono. Claro, exacto. ¿Se escucha o no? Oye, no, decía muy buenos días, muchas gracias Juan Manuel, y gracias a la corporación por invitarnos a comentar un poquito de la experiencia que hemos adquirido, diría yo, y que estamos adquiriendo con todo esto que ha pasado. Voy a compartir pantalla entonces. Espero que resulte. ¿Se ve? Perfectamente. Súper. Ahora es importante que avance. Eso suele pasar, ¿ven? Que no avanza. La voy a volver a... Voy a tener que salirme y volver a compartir. Ya me pasó el otro día. Sí, no te preocupes que es un mal bastante común. Sí. No. No hay caso. Puedes probar ahí una vez más para ver si es que te logra avanzar. Sí. Si no, tendría que dejarla en este formato, pero es más complicado. Ahí sí, perfecto. ¿Sí? A ver, pero no estamos viendo tu presentación en este momento. Ah, chuta. Yo estoy feliz porque la estoy viendo.
pero nosotros no. Ahora, Sí. ¿no puedes describir la presentación? Bueno, mientras ahí Milene trata de solucionar el poder Problemas mostrar. técnicos. Sí, pero Problemas técnicos. a ver ahí. ¿Y si vas avanzando lámina por lámina? Ahí sí. ¿Ahí está avanzando? Perfecto. Estamos. Bueno, viste lo mismo que me acaba de pasar. Terremoto. A ver, todo esto que comentaba Danilo como el mundo buca, ¿cierto? Yo no sé, creo que para muchos de nosotros ha sido realmente como un terremoto que partió seguramente con el estallido social, ¿no es cierto?, hace casi 2 años ya, que nos generó como un quiebre de lo que eran todos los sistemas, los sistemas de consumo, las empresas, el rol de la empresa, como comentaba por ahí Danilo, en fin, se nos quebró como las autoridades, en fin. Bueno, la pandemia, que para qué está como de más decirlo, ¿cierto?, que todavía no termina y que nos ha generado un cambio radical en la forma en que vivimos. Y un par de temas que para nosotros, por lo menos como compañía, han sido súper relevantes en nuestro modelo de negocio, que tiene que ver con cómo se ha acelerado todo lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización y todo lo que tiene que ver con el delivery. Nosotros hemos sido tradicionalmente como Lipigá una empresa de delivery, pero hoy día la exigencia de los clientes y la exigencia en términos de encontrar choferes también, que para nosotros es un desafío, ha sido importante. Y por otro lado, se nos aceleró todo lo que tiene que ver con una forma distinta de trabajar y de relacionarnos laboralmente, que hoy día la entendemos como teletrabajo, a futuro a lo mejor como trabajo híbrido. Nosotros en Lipigas teníamos lo que llamábamos, a todos le ponemos Lipi algo, entonces le teníamos el nombre Lipi Home, y lo teníamos como una posibilidad una vez a la semana para algunas personas, pero de repente de un día para otro tuvimos que irnos todos a trabajar a la casa. Entonces, yo creo que todo esto que ha pasado nos rompió muchos paradigmas, pero también se nos abrieron tremendas oportunidades y tremendos desafíos. Un desafío que para nosotros ha sido importante y ha sido bonito también tiene que ver con cómo nos estamos conectando hoy día con los clientes y cómo se nos aceleraron, ¿no es cierto?, todas las nuevas tecnologías que hoy día tenemos además disponibles para poder gestionar una conexión que es distinta. Hemos desarrollado, yo diría, en los últimos 2 años, sistemas de escucha, de medición, de gestión de experiencia de cliente. Nos hemos acercado a las comunidades. Ya con la pandemia, ¿no es cierto?, las municipalidades se acercaron a nosotros hemos ido a los campamentos, hay una serie, a las ollas comunes, a los almacenes de barrio, hay nuevas formas también que las empresas tenemos hoy día de acercarnos a las comunidades, mucho más que antes probablemente. Bueno, para qué decir de todas las apps, ¿no es cierto?, las aplicaciones telefónicas, toda esta multicanalidad que se ha desarrollado, ya no es llamar por teléfono, hoy día tenemos muchos canales de comunicación con los clientes y entre nosotros también. Hemos robotizado muchos procesos también y eso libera tiempo, no es que hayamos liberado gente, más bien liberamos horas de poder pensar, de poder analizar, de poder gestionar. Como les decía, el delivery para nosotros es fundamental y aquí hemos ido teniendo que sofisticar tremendamente nuestros sistemas de ruteo, de ser eficiente, ojalá menos camiones en la calle, ¿no es cierto?, y que logren atender a más clientes en un día, de manera de además reducir en las ciudades, ¿no es cierto?, todo el tráfico, en fin. Nuevos medios de pago, alianzas para descuento, los protocolos sanitarios de servicio, que no ha sido menor para poder atender. Nosotros tenemos miles de pedidos diarios y tenemos que llegar a cada uno de los hogares, comercios, etcétera, con un cilindro que esté limpio, con una persona que esté con mascarilla, ¿no es cierto? Eso significa un tremendo trabajo. Bueno, esto nos ha generado cambios relevantes, transformaciones totales de procesos, de nuestras habilidades, de nuestra estructura. Tenemos una fábrica digital, hoy día le llamamos así, todo un área con chiquillos de 20 años para arriba, ¿no es cierto?, que desarrollan todas estas cosas. Y eso, bueno, es un cambio cultural tremendo para nuestra organización.
Y también hemos tenido que cambiar nuestra forma de gestionar el trabajo. Nosotros desde el 17 de marzo del año pasado tenemos a un 60% del personal, son más o menos 550, 600 personas contratadas por Lipigas que estamos trabajando desde las casas y que no hemos vuelto a las oficinas, salvo para algunas reuniones muy eventuales en el último tiempo por lo demás. Un 40% de nuestro personal ha continuado, obviamente, en las plantas donde nosotros envasamos, donde despachamos, en los centros de despacho, en fin. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro segmento de personas y que los desafíos sanitarios no han sido menores para cuidarlo. Y nuestra red de transportistas, nosotros siempre hemos tenido una tremenda red, ¿no es cierto?, de delivery en las calles, y eso con la pandemia, incluso todo lo que tiene que ver con necesidades de energía en los hogares aumentó. Por lo tanto, nos exigió un movimiento mucho más fuerte. Y hemos sostenido 3 premisas desde el inicio de la pandemia que han sido fundamentales y con las cuales hemos intentado, y creo que lo hemos ido logrando, ser muy coherentes. Primero, prevenir, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el contagio y cuidar a las personas, finalmente, porque es uno de nuestros valores tiene que ver con el cuidado a las personas. Por otro lado, nosotros somos un servicio básico, por lo tanto hemos tenido que generar, ¿no es cierto?, esta energía para nuestros clientes y seguir entregando este servicio. Y esto significa mantener la operación activa y que la gente no se nos contagie y poder funcionar en las plantas y en los camiones, etc. Y por último, afortunadamente, como somos un servicio básico, podemos entregar estabilidad laboral a nuestra gente, y esto ha sido fundamental. Uno de los temores más grandes y tal vez una de las fuentes también de agotamiento, de angustia, etcétera, es poder perder el trabajo. Y nosotros, afortunadamente, como digo, al revés, hemos tenido que contratar más gente y no hemos tenido que despedir a nadie. Hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo sobre el teletrabajo. Con muchas ganancias hemos estado haciendo encuestas, hemos conversado con nuestra gente, hemos observado, hemos hecho estudios y la verdad que hay tremendas ganancias con el teletrabajo. Lo que más valora la gente tiene que ver con cómo se está ahorrando tiempo. Hay gente que viajaba 2 horas hacia la oficina y de vuelta 2 horas hacia su casa. 4 horas diarias, eso es inhumano. Hoy día lo vemos así, por eso digo que se nos rompieron muchos paradigmas, pero no es humano. Gastos de movilización, la gente ha calculado incluso cuánto se está ahorrando en términos de movilización diaria también. Los temas de presencialidad, se hablaba mucho y se sigue hablando de la presencialidad, ¿no es cierto?, en la oficina y qué importante la presencialidad. Bueno, y en la familia, ¿cuánta presencialidad teníamos y que hoy día estamos teniendo? A veces excesiva, nos agota un poco, pero es una presencialidad que era necesaria. Hemos aprendido de flexibilidad, de autogestión, de organizar nuestros tiempos, de organizar nuestro trabajo. Eso también son habilidades tremendamente relevantes para cualquier trabajador. Hemos aprendido a hacer reuniones más efectivas y más cortas, menos tiempos de espera, ¿no es cierto?, menos cafecito y vamos al grano, y definamos bien qué es lo que queremos lograr en la reunión. La descentralización, como comentaban hace un rato, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer este mismo evento de manera virtual implica una cantidad de gente y de lugares donde podemos llegar que no nos habríamos imaginado. Nosotros hemos hecho encuentros con personas desde Arica a Coyhaique, que en 1 hora las podemos tener, ¿no es cierto?, conectadas, podemos conversar con ellas. Eso anteriormente teníamos que viajar a lo mejor, si es que 1 vez al año para hacerlo. Hoy día es una posibilidad tremenda también y una tremenda oportunidad. Nuestra contratación puede ser más diversa. Podemos contratar gente de regiones, podemos contratar gente con algunas discapacidades que les cuesta más salir de sus casas y poder acceder a un trabajo. Se nos abren ahí posibilidades también. Hemos podido capacitar contratistas, hemos hecho webinars, hemos hecho talleres para nuestra red de contratistas, transportistas, cosas que no habíamos hecho nunca antes. Hemos creado nuevos canales de comunicación, hasta una Lipi TV tenemos hoy día, en que entrevistamos gente, en que la gente se conoce. Entonces,
la verdad que efectivamente hay riesgo y hay algunas pérdidas, pero las ganancias son tremendas. Dentro de los riesgos que hemos detectado, bueno, lo decía Philip también, el tema de la sobreconexión, de estar permanentemente, se habla incluso de intoxicación ya tecnológica, ¿cierto?, digital. Podemos caer en la sobreconexión, podemos caer en exceso de reuniones, una tras otra, como es tan fácil, de un clic a otro, ¿no es cierto?, avanzamos. Gente nos ha comentado que teme perder sus redes y perder visibilidad, hacerse invisible para la compañía, por lo menos antes lo veíamos en el pasillo, hoy día ya no. La integración de personas nuevas también es un desafío y se hace más complejo. Se pierde efectivamente esa conexión más emocional del día a día, del hola, del café, del encuentro, en fin, y eso podría tener un riesgo, ¿no es cierto?, de ir perdiendo esta comunidad empresa. Y lo otro que ha pasado, la dificultad tremenda, y especialmente en las mujeres, por eso están tan agotadas, para poder conciliar el trabajo con las demandas familiares y domésticas, donde lamentablemente las mujeres seguimos siendo las más fuertes en eso. Sí, yo quiero hacer como una distinción, y es que el teletrabajo que hemos vivido hasta ahora no es un teletrabajo normal. Es un teletrabajo en pandemia, es un teletrabajo en confinamiento, es un teletrabajo con los niños en la casa, no sé, en mi casa hemos llegado a ser 6 trabajando el mismo día, que se cae el internet, entonces son sin ayudas probablemente, con el temor de la pandemia, con el temor del contagio, con el delivery que te llegó porque te trajo, en fin. No es lo mismo, entonces tenemos que tener ojo que todo este agotamiento y este burnout que estamos viviendo probablemente no se debe solo al teletrabajo, se debe mucho más a la pandemia, al confinamiento y a toda la gestión, ¿no es cierto?, que hemos tenido que realizar en este ambiente. Nosotros, lo comentaba hace un ratito con los panelistas, decidimos priorizar el trabajo virtual. Queremos realmente mantener esta calidad de vida que mucha gente nuestra ha ganado en términos de no tener que desplazarse, de poder gestionar sus tiempos. Hemos ganado productividad, como veíamos desde las reuniones, ¿no es cierto?, más eficientes, y además estamos contaminando menos las ciudades, por eso hablamos de un triple resultado. Vamos a hacer que menos gente se movilice, y eso tiene un impacto. Y por otro lado, lo que hemos redefinido también es que nuestras oficinas se van a convertir en espacios distintos, con un layout mucho más de trabajo colaborativo, de trabajo de equipo, ¿no es cierto?, para actividades que son colaborativas, no para ir a sentarse y viajar 2 horas y hacer lo mismo que estoy haciendo en mi casa. Esa es una definición que tenemos por ahora, que estamos trabajando, obviamente, esto es un aprendizaje y veremos cómo funciona y lo cambiaremos hacia adelante. Y por último, como decía, sentimos que estamos en un aprendizaje permanente y esto vamos a tener que seguir teniendo las lecciones, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos emprendiendo y mejorando y creando cosas distintas. Hoy día lo que estamos haciendo es definir protocolos porque independiente que esto sea más híbrido y que sigamos en las casas y que vayamos a ciertas reuniones, hay que definir ciertos sistemas de trabajo ordenadamente, especialmente si todavía tenemos riesgo de pandemia. Estamos abordando fuertemente los impactos en la salud mental que se comentaban hace un ratito. Es increíble, nosotros el año pasado ofrecimos ciertos talleres que tenían que ver con autoconocimiento, con poder expresar las emociones de lo que nos estaba pasando en un momento tan difícil, y tuvimos poca gente. Y este año hicimos talleres, llamamos en el fondo voluntariamente a talleres de mindfulness, y se inscribieron más de 100 personas de la compañía. Entonces hay una necesidad de entender lo que nos está pasando y de gestionarlo y de manejarlo. Nosotros tenemos un muy buen clima laboral, somos segunda empresa en Chile en el Great Place to Work, 10ª empresa a nivel de Latinoamérica, 7ª empresa entre las mejores empresas para trabajar para mujeres. Entonces, queremos mantener eso, y eso no es fácil. Tenemos que
crear nuevos sistemas para encontrarnos, para mantener el compromiso, para mantener el propósito, para mantener a la gente con desafíos de futuro que de alguna manera los entusiasmen y genere este engagement del cual hablaba Philip. Cambiar nuestros líderes, nuestros recursos de liderazgo, nuestras herramientas de liderazgo, eso es fundamental. Hoy día no es lo mismo, ¿no es cierto?, coordinar virtualmente o generar una reunión presencial. Bueno, la reunión presencial tiene que tener también un propósito, un contenido, ¿no es cierto?, ser útil, haber ido a la oficina, sino para qué la hago en la oficina, para qué la hago en un espacio presencial. Gestionar habilidades en los colaboradores desde la autogestión del tiempo, la organización, las habilidades tecnológicas, en fin. Y por otro lado, estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver no solo con experiencia de clientes, sino que con experiencia también de nuestros colaboradores, de los trabajadores, de los contratistas. La diversidad, ¿no es cierto?, que tenemos de perfiles, de personas, de necesidades, nos genera un mayor desafío de tener que diversificar también nuestra oferta de valor como empresa a estas personas que son las que sacan adelante nuestro negocio. Así que desafíos tremendos, oportunidades tremendas y bueno, seguiremos aprendiendo. Muchas gracias. Muy bien, pues muy bien, Milena, muy buena presentación. Costó que apareciera ahí en un momento, pero finalmente Sí, pero valió la pena. lo logramos. Valió la pena totalmente, porque además es bien clarificadora también y nos agrega varios elementos a la conversación que vamos a tener en un ratito más. Así que te queremos agradecer, Milena Iribarne, gerente de personas de empresa Lipigas, psicóloga con diploma en dirección de personas, posgrado de la Universidad de los Andes, miembro del Comité de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Gracias. Antes de continuar, les quiero recordar que nos pueden mandar sus consultas a eneo@pro-o'higgins.cl, eneo@pro-o'higgins.cl. Y para cerrar estas intervenciones, antes de entrar ahí al panel de conversación, quiero invitar a Daniela Laporte, gerente de Finanzas y Personas de la Cámara Chilena de la Construcción, fue gerente de Innovación y Control de Gestión en Coca-Cola Andina, gerente de Administración en la Corporación del Cobre Codelco, director de Acción Empresas. Así es que, Daniel, la palabra, todo para ti. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a seguir conversando y profundizando del tema que tocaban mis colegas. No sé si se ve la presentación. Perfectamente. Ya, a ver, vamos a hacer la prueba y avanza, ¿o no? A ver, no la estamos viendo en estos momentos. No. ¿No? Vamos de nuevo. Ahí. Ahí estamos viendo la presentación. Veamos si avanza. Que siempre puede ser ahí el... ¿Avanza? Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Súper. Bueno, gracias. Hola a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí. Para mí, la verdad, es un honor poder conversar con ustedes de los desafíos que tenemos como país, como industria, y contarles un poquito cómo hemos venido nosotros enfrentando esta nueva forma de trabajar. Y me gustaría hacer un especial énfasis en cómo está la participación de la mujer en la construcción y en toda la cadena de valor. Para eso, bueno, en esta línea hemos hablado y seguiremos profundizando del futuro del trabajo, la llegada obviamente de las nuevas tecnologías, de la novedosa forma en que nos estamos relacionando, comunicando, la implementación de estrategias sostenibles, responsables e inclusivas, como también la preocupación permanente por el bienestar de nuestros trabajadores, son solo algunos de los temas que las empresas han tomado durante los últimos años y que además van determinando el camino que nosotros vamos a ir pavimentando en el largo plazo. En ese sentido, uno de los pilares que ha tomado un mayor protagonismo es el de las mujeres, sin duda. Esto ya que según la OIT, en los últimos 30 años el aporte femenino en el mercado laboral se ha incrementado aproximadamente unos 20 puntos, lo que significa que al menos la mitad de las mujeres mayores de 18 años participa en el mundo del trabajo. Sin embargo, la pandemia hizo que todo este crecimiento y esta fuerza que llevábamos avanzando durante los años retrocediera de manera drástica. En el caso de Chile, según los datos del INE, en el peor momento de la crisis de la pandemia, que fue mayo, julio del 2020, se destruyeron 1,8 millones de empleos y cerca de 900.000 fueron mujeres. Ahora, si profundizamos este concepto,
la verdad es que según la comunidad mujer, el 88% de las mujeres que perdieron su empleo no ha vuelto al mercado laboral. Y finalmente, de acuerdo al Banco Central, se prevé que haya una recuperación, pero que esta recuperación sea muy gradual. La participación femenina se estima en un 0,1% del PIB. Si hacemos un doble clic y profundizamos un poquito este tema, hoy podríamos retratar la participación femenina en el mundo del trabajo en el país a través de una pirámide. Yo encuentro que la pirámide muestra lo que queremos ejemplificar de una buena manera. En la base tenemos muchos cargos que son técnicos, más operativos, y que tienen menores sueldos y además mucha rotación. Si seguimos avanzando en la pirámide, al centro tenemos jefas de área, cargos de subgerenta y cargos que muchas veces tienen mucha responsabilidad, pero no necesariamente reciben una remuneración acorde o suficiente, como por ejemplo para convertirse en jefe de familia. Y finalmente, muy pocas son las mujeres que están en la alta dirección. En cargos gerenciales, esos cargos en general son y siguen siendo ocupados por hombres, y es ahí donde están obviamente los sueldos más altos. Hoy el desafío está en derribar eso y hacer que las mujeres que están en la base puedan aumentar su participación en el centro, puedan ser más competitivas y obviamente avanzar en la cúspide. Eso claramente tiene que abordarse en toda la cadena de valor y lo vamos a ver en particular en la construcción, integrarse agua arriba, integrarse agua abajo y trabajar y potenciar el mundo femenino. Al igual que los aspectos anteriores, para nosotros es fundamental la participación de la mujer en la construcción. Y no solo en las obras, ojalá así sea, sino que también en los distintos ámbitos. A la fecha, nosotros vemos que el 8,5% aproximadamente, según el INE, es lo que pesa la mujer dentro de la construcción. Esto ha crecido durante los últimos años, pero efectivamente no es suficiente y hay que seguir potenciando. Sin embargo, según las cifras de ocupación laboral que tenemos en la Cámara, en los meses de agosto y octubre del 2019 se observaron alrededor de 70.000 mujeres que ocupaban puestos de trabajo en promedio. El tercer trimestre del 2020 se vio una reducción drástica de la participación de la mujer en cerca de 39.000 puestos de trabajo, lo que quiere decir que perdimos alrededor de 30.000 puestos de trabajo. ¿Qué queremos y qué hemos estado trabajando como gremio? Queremos recuperar esas plazas. Hemos estado convocando a que este sea parte de nuestro sector, que las mujeres ingenieras, las diseñadoras, las ceramistas, las soldadoras, obreras, contadoras, etcétera, que todas puedan y tengan su lugar en el trabajo y en la industria de la construcción. Además, y en esa línea, nuestro trabajo no solo se ha centrado en la pandemia en la salud física, que ha sido súper importante, sino que también hemos tratado de entregar herramientas que nos van permitiendo una conciliación de la vida laboral con la vida familiar. También hemos buscado el bienestar teniendo distintas políticas como horarios flexibles, desconexiones, que es súper importante y lo tocaban los panelistas. Este ha sido un trabajo de forma remota, pero en pandemia. Y por lo tanto hemos tenido que aplicar distintas medidas para quienes están trabajando de forma remota y puedan separar lo laboral de lo familiar y poder así no llegar al burnout como nos comentaba Gil. Sin lugar a duda, hoy vemos como fundamental estos tres pilares que ustedes están viendo ahí. La construcción, la sostenibilidad y la participación femenina son fundamentales para la reactivación responsable de nuestro país. Y en ese sentido hemos sido testigos del esfuerzo que ha hecho el gremio de la construcción por aumentar la presencia femenina, lo que efectivamente ha traído resultados positivos. En esa línea les podemos contar que hemos trabajado en diversos planes de empleo, hemos buscado alianzas público-privadas, hemos tratado de avanzar en mesas de trabajo junto a los ministerios de la mujer, de equidad de género, del Ministerio de Economía, el de Trabajo, el de Obras Públicas, el de Vivienda, etc. Además, recientemente firmamos un compromiso para comenzar la certificación de la norma 3262, la que busca promover la igualdad entre hombres y mujeres, generando un impacto positivo en las organizaciones, en las personas y en su entorno. Hoy
nuestro desafío es potenciar estos pilares a través de estas nuevas herramientas y plataformas, fomentando planes de empleo, bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y vemos que ese es el futuro que queremos y debemos tomar. Como dice la lámina, me gustaría terminar porque sentimos efectivamente que nuestro futuro y la reactivación tiene rostro de mujer. Muchas gracias. Muy bien, pues. Ahí nuestra última presentación. Si puedes dejar de compartir la pantalla ahí para poder, Daniel, para que podamos vernos todas las caras y poder ya empezar esta conversación, que me parece que va a ser muy, muy útil. Te queremos agradecer a los panelistas que han estado esta mañana. Hay varias preguntas, por supuesto, que surgen a partir de lo que ustedes han planteado. Son varias aristas y varias que son bien distintas, pero tiendo a pensar que varias se cruzan bajo la misma lógica y la misma óptica, que es lo que nos reúne en este Neo. Déjenme hacerle esta pregunta que a lo mejor les puede parecer un poco hasta graciosa, pero hay veces que en la jerga popular los refranes definen tan bien la idiosincrasia chilena. Y a pesar de que hemos visto esfuerzos bien notables y ejemplos notorios, y aquí lo hemos podido comprobar, de los esfuerzos que están haciendo las empresas por adaptarse a la realidad que estamos viviendo, al mismo tiempo también nos encontramos con otras empresas a las que les ha costado subirse al carro de esta nueva realidad que venía con anterioridad a la pandemia y que probablemente el COVID-19 nos obligó a acelerar, que es el utilizar tecnologías para optimizar también el trabajo y al mismo tiempo poder compatibilizarlo con una mejor calidad de vida, que es por lo demás desafíos que se han impuesto no pocas empresas en Chile para poder generar un valor adicional, ¿no?, a lo que representa la empresa. Este refrán al que yo hago mención es el siguiente, esto de que al ojo del amo engorda el ganado, y hay quienes consideran que es mejor tener a las personas en las oficinas mirando cómo trabajan que muchas veces en el teletrabajo. Entonces, me gustaría, ahí se ve la palabra, no sé quién de ustedes quisiera recoger esto, pero si quieres, Danilo, te puedo plantear a ti esta pregunta. Si efectivamente ha costado, crees tú, en todas las capas del mundo de la empresa o del mundo del trabajo, hacer entender que esta nueva realidad es una realidad que llegó para quedarse y probablemente con adaptaciones una vez que haya pasado la pandemia. Gracias a la pregunta, feliz. Yo creo que, a ver, yo quería, cuando estaba haciendo la pregunta estaba pensando, hace 1 año y medio atrás, cuando partió todo esto, probablemente las grandes empresas, y acá no quiero que suene a crítica de los grandes empresarios, ni los mayores, yo probablemente soy el más viejo de todos los acá presentes, pero me siento más joven, pero probablemente la gente mayor, el empresario chileno tradicional, ejecutivo, como que vino la pandemia y entró como en crisis, como que dijo, a ver, esperemos, a ver qué va a pasar, qué va a evolucionar, volvemos, no volvemos, etcétera. Mientras que los emprendedores, que eran más jóvenes, que estaban más necesitados, porque se les vino abajo todo el negocio, actuaron súper rápido. Entonces, primera conclusión que me gustaría sacar es que las crisis las enfrentan mejor los que tienen más hambre, por decirlo, que tienen están más necesitados, que las empresas más establecidas, con flujos de caja para 6, 7, 8, 10 meses más. Y los emprendedores tuvieron que actuar mucho más rápido. Se modificaron, se fueron rápidamente al teletrabajo, se fueron súper rápido, no sé, al e-commerce, etcétera. Y las empresas como que se demoraron. Y después había muchas empresas, y acá yo quiero compartir eso, que efectivamente se ven distintas visiones, que había muchas empresas, y sobre todo empresas grandes, que están con la práctica que no, hay que volver a trabajar. Y todos esos beneficios que tiene el teletrabajo, que los plantea muy bien Milén, considerando todos los riesgos que hay detrás, cierto que yo creo que se pueden mitigar, pero en la suma y resta es más útil, yo creo que se han ido rompiendo. Entonces sí, yo creo que siguen existiendo empresarios, dueños de empresas, algunas empresas que quieren que todos vuelvan a la forma de presencial. Y yo creo que es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes, hay que buscar el mejor acuerdo, pero no hay una sola forma. Por ejemplo, nosotros optamos por estar teletrabajo y además optamos por algo súper radical. Nosotros desde mayo de este año
acortamos la jornada de 5 días a 4 días, es decir, el equipo trabaja 4 días, no 5, súper heavy, y tocaba súper, me veía cuando escuchaba la presentación de Philip. A nosotros, obviamente, de repente como que ese agotamiento, se nos produjo más el agotamiento cuando nos fuimos de 5 a 4 jornadas, porque hubo que comprimir todo en 4 días. Estaba la satisfacción de tener un día adicional, pero como que tuvimos, y además nos tocaba un mes de junio con hartos feriados, entonces estamos en ese proceso. Yo creo que no hay una sola receta. Lo que sí, acá hay que tomar todas las variables de las personas, de las empresas como tal y de la sociedad. Porque las encuestas dicen qué opinan los jefes, pero no qué opinan las personas. Y ahí vemos que hay grandes diferencias entre las personas que quieren volver o que no quieren volver. Entonces, yo creo que el tema todavía hay harto en desarrollo, no hay una sola solución, todas son válidas y va a depender obviamente de las características y de las formas como funciona la empresa. Es bueno este punto, y varios de ustedes han mencionado, al menos tangencialmente en esta conversación, los problemas inevitables que para Chile, también para el resto del mundo, todos los países están viviendo fenómenos más o menos equivalentes de salud mental. Puede generar una realidad como la que nos ha tocado vivir, para la que parecía que no estábamos preparados, el tener que vivir confinados, encerrados y con todos los problemas que esto representa, adicionalmente a la incertidumbre laboral en un país donde además la inversión que se hace en materia de salud mental no equivale ni siquiera al 3% de todo el presupuesto de salud del país. Los países desarrollados invierten al menos el 10% de su presupuesto de salud en salud mental. Nos vamos a encontrar aquí definitivamente cuando empecemos a salir de esto, no solamente con este dilema de tratar de volver a como éramos antes, sino que también de cuando empecemos a retornar, ya sea físicamente, pero a recobrar nuestra habitualidad, con esta otra realidad también de trabajadores que van a venir agotados a pesar de haber estado en su casa, que probablemente van a empezar a presentar dificultades de salud mental. Déjame preguntarte, Milén, si tú compartes también que es allí donde vamos a tener que poner particular esfuerzo y comprender que probablemente nos vamos a encontrar también con una realidad quizá a la vuelta de la esquina, una vez que haya pasado esta enfermedad, de trabajadores que presentan licencia o que al menos van a necesitar un acompañamiento frente a ese escenario de empezar a recuperar la vida como la conocíamos, con varios cambios, pero al mismo tiempo también con varias heridas que nos dejó mentalmente en el camino esta pandemia. Sí, no, efectivamente. Mira, al final, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la psicología, esto es un evento traumático. Esta pandemia ha sido un evento traumático. Hemos perdido gente, como comentaba Philip, gente cercana, hemos estado en riesgo de muerte. Los que hemos estado enfermos, incluso con COVID, uno no sabe cómo va a amanecer al día siguiente. Entonces, ha sido muy duro. Sí, yo, bueno, que trato de ser optimista, creo que hay muchos mecanismos que la gente ha ido recuperando. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Eso es tremendamente importante para la salud mental. El deporte, el salir a caminar, usar menos auto, caminar. El conectarse con lo que a uno le está pasando. Como les contaba, hay una necesidad hoy día y qué bueno que exista, porque en general la gente es bastante como reticente a encontrarse consigo misma, ¿cierto? Y yo creo que hoy día esa es una necesidad que ha ido apareciendo, de encontrar el sentido, de encontrar el propósito. A mí me parece que hay muchos ámbitos que componen la salud mental, incluso la alimentación también es un tema que hoy día tal vez estamos más abiertos, más disponibles para abordar, y efectivamente creo que las empresas tenemos que entregar también esas posibilidades, esas herramientas, ¿no es cierto? Desde convenios con lugares para poder ir a hacer una caminata, para poder hacer deporte, atención psicológica virtual existe hoy día. En fin, hay tantas herramientas disponibles que podemos entregarle a nuestra gente para que pueda abordar todos estos aspectos, pero hay que acordarse que cuerpo y mente están unidos, así que hay que trabajar el cuerpo también. Así es, pues, Daniel, déjame preguntarte a ti también sobre este otro aspecto, que puede ser de características técnicas, pero que también es importante para efectos de el desafío que se nos viene por delante. El último índice mensual de actividad económica, el IMASEC, del mes de junio, fue de más de un 20%, 20,1% si no me falla la memoria, y la explicación que da el Banco Central
para una proyección de crecimiento importante este año, que dice que podría estar incluso del orden del 9,5%, ciertamente es muy relevante. No solo está dada en que tenemos una baja base de comparación respecto de lo que nos pasó el año pasado, caímos 5,8%, sino que la economía ha encontrado también formas de adaptarse a esta realidad. Una parte se explica por un mayor gasto del que vamos a hablar, porque están los IFE, están los retiros del 10%, pero por otra también de que nuestra economía ha sabido adaptarse. Pero al mismo tiempo, el Banco Central, cuando hacía esa proyección, decía que había que preocuparse porque los siguientes años van a ser de mucho más bajo crecimiento, y entre otras cosas porque han ingresado pocos proyectos de inversión, por ejemplo, en los catastros para la construcción. ¿Cómo están observando ustedes desde esa perspectiva el que este va a ser un año de recuperación económica? Es probable que a fines del 2021 Chile haya recuperado todo lo que perdió pre-COVID en el fondo, o sea, volvamos a los niveles pre-COVID, pero que los siguientes 2 años, 2022 y 2023, tengamos crecimientos que van a estar del 3% o incluso más bajo, y con pocos proyectos de inversión, por ejemplo, en sectores de la construcción. Gracias, Juan Manuel. Es muy bonita tu pregunta. La verdad es que el año pasado nosotros como gremio nos unimos fuerte en términos de tener un protocolo sanitario y de lograr que nuestras empresas pudieran seguir operando. No fuimos declaradas actividad esencial, sin embargo, con protocolos y con una gran cantidad de salvaguardias de todo lo que eran nuestras obras y de cómo trabajar, pudimos y logramos que las obras se pudieran estar presentes y reactivar. ¿Qué estamos visualizando para el futuro? Tenemos una agenda de trabajo que tiene varios énfasis, que nosotros los denominamos ejes de trabajo, y el eje número 1 de nuestra agenda tiene que ver con la reactivación económica. Nosotros estamos potenciando estas alianzas, como te decía y contaba ahí en la presentación, con los ministerios, en pos de poder avanzar en todo lo que es infraestructura pública, en los proyectos de inversión. Ojalá los modelos de gestión agilicen las asignaciones, las adjudicaciones, porque detrás estamos nosotros con la construcción preparadísimos para ir tomando todos estos desafíos y estos proyectos. Hay una cartera frondosa de proyectos de infraestructura pública, y lo que vemos efectivamente es que tenemos que tomar ese desafío, avanzar en el crecimiento, apoyar al país, y tenemos obviamente nuestras empresas disponibles postulando ya para que esa reactivación sea lo más rápido posible. Nosotros vamos monitoreando el avance de los proyectos, de las adjudicaciones, y estamos detrás impulsando que esa reactivación sea lo más rápido posible. Siguiendo esa línea argumental, y aprovecho de preguntarte, Philip, porque las preguntas que nos han llegado al correo, varias apuntan más o menos a este mismo escenario, así que me gustaría saber, Philip, si me puedes ayudar también a responder esto. Por ejemplo, la falta de interesados que eventualmente nos encontremos en algunos sectores. Por ejemplo, hay una pregunta que dice cómo abordamos el desafío de las empresas agrícolas donde cuesta encontrar gente que quiera trabajar en el campo, o eventualmente, no necesariamente si quieres concentrarte solamente en ese rubro, pero sí esta realidad que pareciera poder presentarse en el futuro en Estados Unidos o en algunos lugares particularmente, por ejemplo en Nueva York, nos hemos encontrado con este escenario de falta de interesados de querer ocupar puestos de trabajo en algunos sectores. Yo creo que es una pregunta súper compleja, pero yo creo que tiene como dos aristas. Yo creo que hay un tema que hay un efecto de pandemia, de esto del síndrome de la cabaña, de no querer salir, que creo que lo hemos sufrido todos acá, y creo que tenemos que retomar, digamos, la normalidad. Por lo tanto, yo creo que hay un tema de que el empleo en sí, hay algunos empleos que no van a cambiar, pero hay otros que sí van a cambiar por la digitalización. Y ahí vamos a tener un tema de reestructurar, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda de trabajo. Yo creo que sí, ¿no es cierto?, vamos a tener que tratar de volver luego, ¿no es cierto?, a lo que estábamos haciendo, pero por otra parte vamos a tener que repensar el futuro, en tanto la digitalización, el teletrabajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo veo como tres niveles de empleos que vienen. Lo que teníamos antes, algunos no van a cambiar, otros, ¿no es cierto?, van a ser híbridos, y otros van a cambiar totalmente porque se van a digitalizar, van a haber un requerimiento, ¿no es cierto?, una nueva demanda de cargos que hoy día no está. Por ejemplo, un diseñador o alguien que se haga cargo de las impresiones 3D. Vamos a empezar a imprimir casas, vamos a empezar a imprimir puentes, vamos a empezar a imprimir repuestos.
Y ese, ¿no es cierto? Ese cargo no existe hoy día. Por eso te digo, lo veo como en tres distintas etapas o tres tipos, dimensiones de cargo. Milene, tengo otra pregunta para ti. Milene dice, ¿qué relación puede haber entre las dificultades que tienen empresas para contratar trabajadores con el agotamiento del que ha hablado Philip? No tengo tan claro, la verdad, y esto es una opinión muy personal, si es el agotamiento el que está haciendo que la gente migre eventualmente a otros tipos de trabajo. Yo creo que hoy día hay mucho emprendimiento, hay muchas posibilidades de trabajar en temas diversos. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de los conductores, nos está costando encontrar conductores. ¿Por qué? Porque, claro, cargar un cilindro es bien distinto a llevarle un paquete de ropa a Falabella, ¿cierto? En un horario libre, en un horario flexible. Yo creo que se han abierto otras alternativas de trabajo que tal vez antes no estaban tan fuertemente desarrolladas y que nos están cambiando la oferta y la demanda. Y por otro lado también, y esto también lo hemos estudiado con algunas organizaciones, todo el efecto de bonos que de alguna manera se ha tenido que entregar, ¿no es cierto?, para soportar a las familias, para generar un ingreso que les permita sobrevivir, también ha hecho que mucha gente hoy día todavía no esté dispuesta a salir a trabajar, además con todo el riesgo que todavía de alguna manera existe en términos de pandemia. Así que creo que son muchos factores, no sé si es solo el agotamiento. Y déjame preguntarte, Daniel, también una pregunta que nos llega a través del correo. En el contexto del ingreso laboral o el ingreso de emergencia, el ingreso familiar de emergencia que anunció ayer el gobierno, esta extensión al menos por 2 meses más, preguntan, ¿es una medida pertinente y que habría que cuidar en su implementación para que sea eficaz? Bueno, yo ahí dejo las manos a los expertos. La verdad es que el viernes esta comisión que entregó al presidente Piñera, la comisión de reactivación, tomó 16 medidas y le entregó un resumen de todo lo que ellos ven como positivo para poder reactivar la economía lo más pronto posible. Dentro de las 16 medidas hay 9 medidas que tienen que ver con la mujer y con cómo podemos apoyar la inserción de la mujer. Hay otras medidas que tienen que ver con adultos mayores, etcétera. Y sin duda una de las propuestas es ir apoyando con la extensión de estos bonos de manera gradual, no cortar en un principio, y ir evaluando y viendo el equilibrio que significa estos bonos con cómo podemos influir también en potenciar la reactivación económica. Ahí yo dejaría la mano a los expertos. Creo que hay un grupo que está trabajando en este tema y que está planteando estas medidas para poder hacer ese avance y esa reactivación lo más pronto posible. ¿Alguno de ustedes tiene, y si quieres Danilo me puedes ayudar en esto, pero cualquiera que quiera responder también esta pregunta, la percepción o algún antecedente más que sea una simple percepción de que, como lo han planteado más de algunos, yo se lo pregunté anoche al presidente Sebastián Piñera en una entrevista, él dice que no, pero hay quienes dicen que en realidad sí está pasando, los aportes como el ingreso familiar de emergencia se han convertido en algunas áreas y en algunos rubros en un desincentivo a algunas personas a querer buscar trabajo. A ver, obviamente lo hemos visto en la prensa hace rato, desde... ¿Te acuerdas cuando, si no me equivoco, Faristía, que habló respecto del tema de las vendimias, de la cosecha de fruta, después salió el tema de la construcción, y una serie de sectores? Entonces, a ver, yo siento que es una realidad, es decir, hay sectores definitivamente, yo que trabajo con muchos emprendedores, personas que están partiendo, definitivamente los emprendedores en los últimos 2-3 años han tenido serias dificultades para contratar personas, desde cosas muy básicas, para qué decir labores de aseo, labores de limpieza, labores de guardia, de seguridad. Generalmente los cargos de niveles más bajos, que en general la gran mayoría está recibiendo algún tipo de aporte, porque realmente lo está recibiendo de distintas instancias,
no solamente la persona, sino que su mamá, su abuelita, su esto, que es pensionada. Entonces, muchas veces los grupos familiares donde viven no son una persona, son varias personas que viven, varias familias en los sectores bajos. Generalmente hay más de 2 miembros de la familia que están recibiendo algún aporte de alguna manera. Entonces, eso obviamente que la gente tiende a quedarse o básicamente trabajar en forma informal. Entonces yo creo que hay mucho trabajo informal. La persona dice, ya, ok, jefe, pero sin boleta, así a lo amigo nomás. Entonces hay mucho trabajo que se está dando informal y yo estoy viendo muchos emprendedores que obviamente le dicen, oye, no puedo, las empresas no pueden tener trabajo informal. Eso era hace 30, 40 años atrás, donde la gente sacaba la plata, no facturaba, etcétera. Pero hoy día es imposible que una empresa con todos los controles que tiene de distinto tipo pueda aceptar el estar remunerando en forma informal. Entonces, básicamente son las personas las que están muchas veces pagando a través de derivadas este trabajo informal. Entonces, la gente sí quiere trabajar, sí está trabajando, pero en forma informal. Yo creo que esa sí es una realidad, que está trabajando en forma informal. Probablemente he tenido personas que trabajan en la construcción y que también me dicen, oye, hoy día no, hoy día todos los maestros están todos trabajando en casas, como toda la gente tiene lucas, está arreglando las casas, está ampliando, está cambiando el piso, está cambiando la cerámica, y eran trabajadores que trabajaban en empresas con cotizaciones, con contratos de trabajo, etcétera, en una constructora, donde sea, y hoy día están trabajando en forma informal, sin ningún tipo de cotización, y eso es una gran cantidad. Vemos que cómo han subido los materiales, y no han subido los materiales porque se están construyendo más casas, se han subido los materiales porque la gente está invirtiendo más arreglando sus casas, y eso genera la cadena con el tema de la mano de obra. Entonces, yo creo que es una realidad. Buen punto ese. Aprovecho también, Philip, Milene y Daniele, de que aprovechen el minuto final porque ya tenemos que cerrar. Si quieren agregar alguna última idea frente a esta pregunta o alguna de las anteriores o algún concepto que quieran agregar, parto contigo, Philip. Yo solamente quisiera agregar el desafío del nuevo liderazgo. Un poco partimos con esta primera pregunta. O sea, yo creo que aquí vamos a tener que el líder en la red, y en la red virtual y en la red presencial. Yo creo que aquí estamos desafiados, ¿no es cierto?, a generar nuevas competencias a los líderes para poder, ¿no es cierto?, unir y inspirar a los equipos de trabajo. Yo me quedaría con redondeando esa idea. Muy bien. Milén. Oye, yo, más allá incluso del ámbito de la empresa, yo creo que tenemos desafíos sociales que son tremendos. Aquí han surgido muchos, pero básicamente aquí hay una transformación, diría yo, de los sistemas tradicionales que hemos tenido hasta ahora, donde nos hemos ido acomodando, y creo que hoy día tenemos que repensar todo nuestro sistema, incluido la oferta de trabajo que estamos entregando. ¿Cómo es la nueva oferta de trabajo, de líderes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oferta de valor a las personas para que estén comprometidas con una empresa? Creo que esto nos ha demandado muchas reflexiones y muchos aprendizajes. Perfecto. Daniel, por último. Por último, apoyar lo que comentan mis colegas e invitar a las empresas, hacer una invitación. Efectivamente, como dice Mileni, la forma cambió, las ofertas cambiaron y las empresas tenemos que reinventarnos, ser atractivos para los nuevos tiempos. Yo creo que se ha aprendido mucho en esta pandemia. La tecnología ha sido fundamental, nos ha permitido conectarnos de Arica a Punta Arenas y hacer reuniones que jamás habíamos pensado que podríamos haber hecho y finalmente aumentar tal vez nuestra productividad de una forma distinta. Entonces hay que cuidar lo que aprendimos y sin lugar a dudas invitar a las empresas a que busquen la forma y se reinventen para cuidar a sus trabajadores y por supuesto para seguir el camino mejorando y avanzando en lo que se viene. Muy bien, pues Milén, Daniel, Danilo, Philip, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros esta mañana. Les mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.
Nosotros estamos llegando al final de este encuentro de NEO 2021. Le queremos agradecer a nuestros invitados, muy especialmente a ustedes, las personas que ahí al otro lado de la pantalla y que se conectaron con nosotros, nos han acompañado, nos han enviado las preguntas, han querido participar también. Un encuentro que fue posible gracias al patrocinio de Sofofa, al auspicio de AgroSuper, Codelco Chile, División Teniente, a Mundo Pacífico, INACAP, Minera Valle Central, Casa Zúñiga, OTIC O'Higgins, Elecmetal, la Cámara Chilena de la Construcción, Metrogas, Lipigas, también Olivo Riego, Ethon Pharmaceuticals, y también queremos agradecer a nuestros medios asociados, Diario del Rancagüino, Poder y Liderazgo.cl, Diario Sexta Región y Radio Bienvenida. Corporación ProHiggins los quiere dejar invitados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana a un nuevo espacio de conversación. Ahí vamos a estar hablando de emprendimiento y también de nuevos negocios. Siempre hay oportunidades en la vuelta de la esquina, y especialmente ahora que nos hemos tenido que poner más creativos en épocas de pandemia, el emprendimiento y los nuevos negocios se convierten en fundamentales. Así es que, para que aprovechen este próximo NEO 2021 que tendremos el miércoles a las 9 de la mañana. Buen día para todos. NEO 2021. Corporación ProHiggins te invita a participar del encuentro empresarial de la región de O'Higgins. El miércoles 18 de agosto a las 9 horas conversaremos de emprendimiento y nuevos negocios, con la conferencia de Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile, y un panel integrado por Inti Núñez Ursit, director de Estrategia, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, Tadachi Takaoka, gerente general Social Lab, y Camila González, fundadora de Diseño Verde y Conecta Impulso Social, con la moderación de Bárbara Briceño. Conéctate el miércoles 18 de agosto a las 9 horas por la web de ProHiggins o por Emol TV.